Bueno, entonces en la sesión pasada vimos el control del sistema fotovoltaico regulando la corriente del inductor. Ahí hicimos un pedido de tensión muy sencillo. Entonces tuvimos el inconveniente, bueno, tuvimos la ventaja que tenemos una estabilidad global garantizada. No importa el punto de trabajo del sistema, es estable, y eso es una gran ventaja, porque el sistema fotovoltaico pues, puede variar sensiblemente su punto de operación. Pero lo que tenemos una desventaja, bueno, es una desventaja, es que la dinámica de la tensión, la respuesta dinámica de la tensión cambia con el punto de operación. Porque recuerden que queda supeditada, la dinámica queda supeditada a esta resistencia de máxima potencia, ¿cierto? Esta resistencia de aquí, la cual cambia con el punto de operación. Entonces, pues decidimos, las personas con que yo trabajo, decidimos que eso se tiene que poder mejorar. Entonces, en lugar de regular la corriente del inductor, procedimos a regular la corriente del capacitor. Esa fue nuestra idea, regular esta corriente. No regular la corriente del inductor, sino regular la corriente del capacitor. Regulando la corriente del capacitor, vamos a tener una aproximación bastante diferente. Porque cuando regulamos la corriente del inductor, regulamos el valor medio de la corriente del panel. Pero cuando regulamos la corriente del condensador, regulamos la derivada de la tensión del panel. Entonces, es una aproximación bien diferente, es un paradigma de control diferente. Entonces, la superficie que escogimos fue IC menos Y. Claro, vamos a controlar la corriente del condensador. Y mire que aquí vemos otra diferencia con la aproximación que hicimos antes. En la aproximación que hicimos antes, que teníamos IL menos Y, estábamos controlando una variable de estado, ¿cierto? Que es la corriente del inductor, es una variable de estado. Ahora vamos a controlar IC, es decir, vamos a controlar la derivada de una variable de estado. Vamos a controlar la derivada de la tensión del condensador, que es una variable de estado. Entonces, mire que este es un ejemplo bastante práctico en el cual vemos que las superficies no necesariamente están conformadas por variables de estado. Pueden estar conformadas, por ejemplo, por su derivada. Entonces, en este caso vamos a controlar una de la derivada de una variable de estado. Y entonces, teniendo la superficie, pues calculamos la derivada de la superficie, que nos da de I de C de T. Nuevamente no vamos a considerar la dinámica de la referencia. A partir de, bueno, tenemos estas que son las ecuaciones diferenciales del convertidor. Y este de I de C de T es difícil de analizar, porque de hecho no tenemos una ecuación diferencial que nos dé esta descripción. Incluso sería la segunda derivada de la tensión, ¿cierto? Pero entonces, mirando el sistema eléctrico, pues recordamos que la corriente del condensador no es más que la corriente del panel menos la corriente del inductor. Entonces describimos de esa manera nuestro sistema. Y entonces nos queda que de IL, si lo conocemos, es una ecuación diferencial. De IPBT no la conocemos. Entonces, pues nos queda esta expresión que tenemos aquí. Claro, podemos calcular la derivada, pero la derivada la podemos calcular con respecto a el voltaje, que es la forma típica de calcular la derivada del panel, de la corriente del panel. Con respecto a la tensión, con respecto al tiempo, no es tan evidente. Entonces, ahora vamos a mirar. Bueno, entonces lo primero que hacemos es analizar transversalidad, es decir, calculamos la derivada con respecto a 1, y en este caso nos da negativa, opuesto como nos había dado en el caso anterior, que era positivo. Y entonces aquí teníamos 1 y acá teníamos 0, ¿cierto? Para tener una derivada positiva necesitamos u igual a 1, para tener una derivada negativa necesitamos u igual a 0. Gracias. En este caso tenemos negativa, entonces miren que también me gusta usar este ejemplo porque usamos el otro signo del valor de la transversalidad. Entonces en este caso lo que vemos es que como la transversalidad es negativa, vamos a obtener una derivada positiva para u igual a 0 y una derivada negativa para u igual a 1. Entonces, esto va a ser importante en el momento en que vamos a diseñar la ley de conmutación. Entonces, debido a ese signo negativo, tenemos que estas son las condiciones de alcanzabilidad, ¿cierto? Entonces las evaluamos. Entonces, reemplazamos de S de T, que son estos valores, cuando U vale 0 y cuando U vale 1, entonces nos da estas expresiones. Entonces, mire que ya no son expresiones absolutas, como en el caso anterior que nos daba VB sobre L, siempre es positiva, entonces siempre cumple. Ahora no. Ahora nos queda una condicional.
cuando fusionamos estas dos inecuaciones, lo que nos queda es esta inecuación de acá. Entonces mire que para que se cumpla la condición de transversalidad tenemos una restricción dinámica que se debe cumplir. Si esa restricción dinámica no se cumple, pues no vamos a tener transversalidad y el controlador no va a tener estabilidad global. De hecho, a nivel local no va a tener estabilidad. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué nos dice esa restricción que está ahí? Me está diciendo que la corriente del panel o la derivada de la corriente del panel tiene que estar constreñida entre esos límites. Es decir, tenemos una restricción dinámica a las perturbaciones que pueden existir en la corriente del panel. Si analizamos en detalle, y ustedes recuerdan cuáles son las expresiones para las corrientes en un convertidor boost, vemos que esta es la corriente de ascenso, perdón, la derivada de la corriente de ascenso, y esta es la derivada de la corriente de descenso. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que la corriente del panel no puede variar más rápido de lo que puede variar la corriente del inductor. ¿Listo? Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque miren, si esta corriente varía más rápido de lo que yo puedo cambiar esta corriente, pues no la voy a poder controlar. Pero si esta corriente varía más lento de lo que varía esta corriente, entonces voy a tener margen de acción. ¿Sí es claro? Es bien importante y tiene todo el sentido del mundo. Si la variación de esta es tal que yo la puedo controlar, pues voy a poder controlar el convertidor. Pero si la variación de esta es tan rápida que lo que tengo para controlar no me da, pues no la voy a poder controlar. Eso es lo que nos está diciendo esta restricción. En todo caso, por ejemplo, esta restricción de aquí está en el orden de... Vamos a poner un caso sencillo. Vamos a poner una calculadora para que lo miremos. Un caso sencillo sería, por ejemplo, tener un voltaje de máxima potencia de 18 volts, que es el BP585, y vamos a tener el inductor, un inductor que ustedes trabajan aquí de 330 micros, dividido 330 multiplicado por 1.000.000, eso da 54.545 volts amperes por segundo. Esa es la máxima derivada que vamos a poder controlar. Es decir, 0.54 amperes por microsegundo. Es difícil tener una variación de esa velocidad en la radiación solar, ¿ya? Porque es una variación extremadamente alta. Bueno, y si resulta que por alguna razón nos damos cuenta que esta variación es muy alta, pues simplemente diseñamos el inductor de forma apropiada para que podamos cumplir esta restricción. Entonces mire que además aquí vamos viendo ese concepto de codiseño, en el cual puede ser que necesitemos modificar la planta, modificar el convertidor para hacer viable el controlador. Y es una gran ventaja que las restricciones dinámicas nos den esa información. ¿Listo? La condición de control equivalente se tiene que cumplir, que se cumple la alcanzabilidad, se cumple el control equivalente. Y entonces ya llegamos a la dinámica equivalente. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Nosotros lo que queremos controlar es la tensión del panel. Bueno, no, en este caso es la corriente del condensador, ¿cierto? Para después controlar la tensión del panel. Pero vamos a controlar la corriente del condensador. Entonces, ¿dónde aparece la corriente del condensador en estas ecuaciones? Directamente, ¿dónde vemos la corriente del condensador? Aquí, ¿cierto? Aquí, porque C de V de T es la corriente del condensador. Es decir, cuando este controlador está en modo de deslizamiento, lo que está haciendo es eliminar esta ecuación diferencial de aquí, porque está imponiendo esa corriente del condensador. Es decir, como yo sé que la corriente del condensador cumple esta ecuación diferencial, pero yo estoy regulando la ecuación el valor de esa corriente, pues lo que tengo es este sistemita de primer orden que me relaciona la corriente del condensador con la derivada de la tensión. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que simplemente reemplazamos aquí y ref, calculamos transformada de Laplace y nos da este sistema. Ese es el sistema equivalente de la tensión con respecto a la corriente de referencia. Es un integrador puro. Y ahí es donde entonces ya tenemos un problema, porque tenemos un sistema que no es estable.
el controlador en modo de deslizamiento por sí solo no nos describe un sistema estable, nos describe un sistema marginalmente estable, ¿cierto? Si yo impongo una referencia constante, voy a tener una tensión que crece, 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 hasta que hago explotar el condensador de entrada, ¿cierto? Lo que estoy viendo es que esencialmente mi controlador en modo de deslizamiento es una fuente de corriente que se impone a la corriente del condensador. Y eso es bien interesante. Miren que no importa lo que tengamos acá, lo que estamos trabajando es una fuente de corriente en serie con este condensador, una fuente de corriente de tensión cero. Es decir, voy a poder controlar la forma como la tensión del panel varía, lo voy a poder controlar de una manera muy precisa. ¿Sí es claro? Otra cosa interesante es que esta dinámica equivalente depende del punto de operación. ¿No? ¿Sí ven? En ninguna parte aparece ningún valor de tensión, ningún valor de resistencia de máxima potencia, ningún valor. Es decir, esta dinámica equivalente es la misma independiente del punto de trabajo donde estemos operando. Entonces ya ahí podemos ver una gran ventaja con respecto a la aplicación anterior, porque la aplicación anterior la dinámica sí cambiaba en el punto de trabajo, la dinámica de la tensión. En este caso la dinámica de la tensión no va a cambiar, pero en el caso anterior era estable y en esta es inestable, bueno, marginalmente estable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues diseñar un controlador de tensión, ¿no? Un controlador de tensión, porque digamos ese controlador no es estable, ese sistema no es estable porque no tiene un punto de trabajo definido, ¿no? Cuando usted mira esa ecuación no puede dar información sobre cuál es el punto de trabajo de tensión y corriente el cual está operando, ¿no? Pues porque sencillamente es un integral. Entonces requerimos un controlador de tensión, pero lo interesante es que cuando diseñemos ese controlador de tensión, la dinámica que nos va a quedar no va a depender del punto de operación. Es decir, voy a poder garantizar tanto estabilidad global como desempeño en todo el rango de operación. Entonces, bueno, ahora, para realizar el sistema de conmutación hacemos el mismo análisis que vimos en la sección pasada, pues no lo voy a repetir tan en detalle. Al final, lo que vamos a tener es que si ustedes miran lo que hicimos en la vez pasada, pues estas dos están trocadas porque la transversalidad tiene un signo diferente. Y entonces tenemos que este es el circuito. Medimos la corriente del condensador, tenemos una corriente de referencia y aquí tenemos ya nuestra conmutación. Que lo que tenemos, claro, si yo pongo aquí una corriente, una referencia constante, lo que vamos a tener es una tensión que crece, 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 crece y va a destruir el condensador. Entonces sabemos que aquí tenemos que anidarlo con un controlador de tensión. Entonces, bueno, ya lo que hacemos es para diseñar nuestro controladorcito de tensión, pues parametrizamos esto con respecto al sistema con el que estamos trabajando, no el punto de operación, el sistema. Depende, miren, es el valor del condensador que tiene el convertidor. Aplicamos, yo lo hago con Sysotool, ¿cierto? Y como corresponde a las cosas, lo hago con Sysotool, me dan estos parámetros. Y aquí tenemos nuestro controlador en modo de deslizamiento que en este caso mide la corriente del condensador, ¿cierto? La compara con la referencia que la provee un PI de tensión y la referencia de ese PI de tensión me lo provee el MPPT que también discutimos la vez pasada. Y entonces tenemos que se comporta de una manera adecuada y ya tenemos tranquilidad de que nuestro sistema es estable en todo el rango de operación y con exactamente la misma dinámica, es decir, el tiempo de estabilización es el mismo, por lo tanto nunca se desestabilizará el algoritmo apertura-no-cierre, que ese era el problema que teníamos antes. Recuerden que teníamos que diseñarlo para el peor caso, es decir, para el settling time más largo. En este caso el settling time es el mismo siempre. Este se publicó también en 2013, hicimos los dos trabajos en aquel tiempo en paralelo. Hicimos el primero, escribimos el artículo, lo sometimos y proseguimos con el segundo trabajo. Y bueno, en este caso nosotros transferimos esa derivada de la corriente del panel en derivada de radiación solar. Hicimos todo el análisis e incluimos algunos filtros de primer orden esencialmente para evitar una pérdida de deslizamiento cuando el performance hace un cambio de referencia, porque lo hace tipo escalón, ¿cierto? Y bueno,
eso genera una pérdida de densidad. También se validó experimentalmente con el mismo convertidor, si observan es exactamente la misma medida, solo que esta vez está alrededor de cero, pues porque la corriente media del condensador tiene que ser cero. Y ese es, digamos, el principal paradigma difícil de analizar, o por lo menos que me pareció difícil de analizar cuando hice este sistema, es que el valor medio de la referencia del controlador de corriente siempre tiene que ser cero. Cuando la referencia es cero, pues está en un punto estable porque no está ni creciendo ni decreciendo la tensión. Diferente a lo típico en los controladores donde pues, normalmente el valor medio es un valor de set point, ¿cierto? En este caso no. Pero bueno, funcionó bien, esto era un boost igual y lo mismo. Perturbaciones completamente inmune. ¿Cómo nos damos cuenta en las ecuaciones que es completamente inmune? Que aquí no aparece la tensión en la salida. Es decir, cualquier perturbación que haya en la tensión de la salida se tendrá que rechazar porque no está dentro de la dinámica del lazo cerrado, que es efectivamente lo que sucede. Aquí tenemos, bueno, observamos que el control de tensión funciona bien. Mire que este es un experimento que nos compara el modelo de MATLAB, el modelo en Laplace, con las simulaciones realizadas entre sí a dos irradianzas completamente diferentes, a 100 watts por metro cuadrado y a 1000 watts por metro cuadrado. Y lo que nos damos cuenta es que el modelo y las dos dinámicas de lazo cerrado son idénticas. Claro, porque el modelo nos dice que no depende del punto de operación. Entonces mire que su comportamiento, esta es la ganancia de lazo, que la ganancia de lazo es independiente del punto de operación. Igual sigue muy bien el MPPT, ¿cierto? Y también es bastante robusto ante cambios instantáneos en la irradiancia. ¿Alguna pregunta está ahí sobre eso? No, perfecto. Ahora viene entonces, primero tenemos el control del inductor, que era muy sencillo, pero tenía problemas su dinámica cambia en el punto de operación, ¿cierto? Y además requerimos un PI de tensión para poder ubicarlo en el punto de máxima potencia de una forma precisa. Entonces, luego solucionamos un problema, y fue la dependencia con el punto de trabajo. Entonces, lo que hicimos fue controlar la corriente del condensador, y con eso ya tenemos la misma dinámica en cualquier punto de operación, pero igual requerimos un PI de tensión. Requerimos un control en cascada, y sabemos que al poner ese control en cascada estamos reduciendo el ancho de banda por lo menos en un quinto. Si le pregunto a los profesores clásicos de control, les diría que tiene que ser un décimo. Creo que para los tipos de control. Entonces te dijimos, debemos evitar el uso de ese control en cascada y tener un único controlador, de forma que no vamos a castigar el ancho de banda, vamos a tener un análisis completo del sistema tanto en corriente como en tensión. Y entonces para eso propusimos esta superficie que está aquí. Entonces miren que es una superficie que combina el error de la tensión y la corriente del condensador. Es decir, tenemos un estado, una referencia que es una variable pues externa y la derivada de un estado. Entonces es una superficie que combina muchas cosas. Y si funciona, lo que debe hacer es poner en la tensión del panel la tensión en la referencia. De esa manera no requeriremos ningún control en cascada. Será un único controlador. Pero como decías, no sé si eres tú, que hablabas del MIMO, ¿cierto? ¿Control MIMO? Claro, mire, tenemos múltiples componentes en esta superficie, porque tenemos que medir la corriente del condensador y tenemos que medir la corriente del panel e inyectamos una referencia. Entonces, claro, tenemos una referencia, tenemos dos medidas para generar una señal de control. No era tan fácil de analizar como el otro que miramos, en el cual, claro, medíamos una cosa que era la que íbamos a controlar. En este caso medimos dos cosas y solo una de acuerdo, y nuestro objetivo de control es una de ellas. ¿Qué es lo que esperamos? Que cuando estamos en estado estacionario, ¿esta corriente cuánto debe ser? Cero. Pues para que la tensión del panel esté estable, pues la corriente por el condensador tiene que ser cero. De forma que cuando esta sea cero, tendremos que el voltaje del panel será igual al voltaje de la referencia. Ese es el sentido con el cual diseñamos esta superficie, que en estado estacionario tengamos arroz cero. Pero esa superficie no
no la obtuvieron directamente desde las ecuaciones diferenciales y como lo hicimos la vez pasada, sino que finalmente se la idearon así. Queremos que sea esta. Sí, pero de hecho las otras también, ¿no? Las otras dijimos, vamos a controlar la corriente del inductor, vamos a controlar la corriente del condensador. En este caso no es claro qué es lo que vamos a controlar. Si tú lo miras directamente, pues claro, bueno, qué es lo que van a controlar. Por eso es que les estoy tratando de hacer una introducción de cuál es el sentido, de dónde nació la idea. Que en estado estacionario, pues la tensión del panel sea la tensión que yo quiero, ¿cierto? ¿Cómo logramos eso? Pues definitivamente esto sea cero y si está estable, pues tiene que ser cero y entonces vamos a tener que estas dos son iguales. Pero si ustedes recuerdan el primer ejemplo que hicimos fue solo estas dos, no tenía transversalidad. Entonces necesitamos incluir alguna variable que tenga dentro de ella la variable U, la variable de control, de forma que cumpla transversalidad y por lo tanto sea controlable, ¿no? Lo ideal sería tener solo esto, ¿cierto? Controlo directamente lo que quiero, sin tener que medir más, pero el problema es que no tiene transversalidad. Al conmutar definitivamente no cambia topológicamente, no, entonces no va a depender de no puedo alterar, no puedo alterar su derivada. No lo puede alterar, definitivamente, sí. Entonces, listo. Y recordemos que vamos a describir la corriente del condensador como IPV menos IE. Y entonces, bueno, ya describimos nuestra derivada, ¿cierto? Pues derivamos los componentes de cada una, recordemos nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vemos es que esta derivada de aquí, pues no la tengo, ¿cierto? Depende del panel. Pero esta derivada de aquí sí la tengo, que es esta que tenemos. Entonces, ya nosotros describimos. Ah, bueno, y esta también la tengo. Bueno, Esta. ¿cómo vamos, Nicolás? Entonces, cuando ya reemplazamos, tenemos que esta es la derivada de nuestra función de conmutación. Depende, bueno, de la corriente del panel, observen, depende de la corriente del panel, de su derivada multiplicada por una constante, porque recuerden que la superficie también tiene una constante aquí que tenemos que calcular de alguna manera. Y la tenemos que calcular en función de la dinámica equivalente que queremos obtener. Entonces, ¿qué tengo de aquí? Pues esta ecuación diferencial, la única que tenemos, ¿no? El resto nos queda que la superficie depende de una entrada, una variable de estado, la derivada de una entrada, una variable de estado, otra entrada, la función de conmutación, pero por lo menos está uno, que es lo importante. Entonces, al probar la transversalidad, nos queda este valor de aquí. ¿Es positivo o negativo? Para que eso sea mayor que cero, eso depende de negativo. Depende de, no sabemos si es positivo o negativo. Puede ser que requiramos una K positiva para cumplir transversalidad, perdón, para cumplir alcanzabilidad o que la K sea negativa. No tenemos información sobre el signo de K. Por lo tanto, no podemos evaluar las ecuaciones de alcanzabilidad, porque para evaluar las ecuaciones de alcanzabilidad yo necesito saber el signo del valor de la transversalidad. Lo que sí sé es que tiene transversalidad, porque si pongo K igual a 0, pues entonces tengo la superficie que probamos, la primera superficie que probamos y nos dimos cuenta que no cumplía. Entonces K tiene que ser diferente de 0. Entonces yo sé que cumple transversalidad, lo que no sé es el signo. Como no sé el signo, no puedo probar alcanzabilidad. Tampoco puedo probar control equivalente, porque tampoco sé el signo de K. Entonces lo siguiente, en el método que hemos visto, recuerden los pasos del método: probar transversalidad, verificar signo de transversalidad, probar alcanzabilidad, que intrínsecamente prueba control equivalente, y luego probar dinámica equivalente o analizar la dinámica equivalente. Entonces, pues pasemos de una vez a analizar la dinámica equivalente, a ver si la dinámica equivalente nos da información del signo de ese valor K. ¿Listo? Entonces vamos a probar directamente la dinámica equivalente. Entonces, la dinámica equivalente, ¿cuál será? Volvemos a las ecuaciones diferenciales. La dinámica equivalente que obtendremos aquí, cuando esta función es 0, es que sencillamente IC será igual a menos esto dividido K, ¿cierto? E IC, pues es esta que está aquí, esencialmente. O sea que esta ecuación diferencial de aquí desaparece, ¿listo? Y queda reemplazada por el comportamiento en lazo cerrado del convertidor, del controlador, perdón. ¿Listo? Entonces tenemos que IC es esto. Entonces también sabemos que IC es la derivada de la tensión. Entonces llevamos
reemplazamos esta aquí, la llevamos a Laplace y nos queda esta dinámica equivalente. ¿Listo? Nos queda que existe una relación de primer orden entre la tensión del panel y la tensión de referencia. Mire que ya no tenemos corriente de referencia, nada de eso, tenemos directamente la referencia que entrega el MPPT. Y entonces ustedes mismos me pueden decir cuál debe ser el signo de K para que eso sea estable. Ahí tiene que ser Positivo, entonces ya sabemos cuál es el signo de K y por lo tanto ya podemos ir a probar transversalidad. Pero solamente en este punto podemos hacerlo, podemos ir a probar transversalidad porque es que anteriormente no sabemos cuál es el signo de la transversalidad. Pero como dices tú, tiene que ser positivo. Sí, pero antes, que el polo esté al lado izquierdo del semiplano completo. el polo equivalente, exactamente. Pero antes no lo sabían. Por eso primero tuvimos que venir a hacer el análisis de la dinámica equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que K es positivo. Entonces, ya con esa información de que K es positivo, vamos a ir a hacer el análisis de la transversalidad. Lo que sí sabemos es que este sistema, pues ya ni siquiera necesitamos asumir que K es positivo, sino que nosotros vamos a imponer K positivo, porque ese K es un componente de la superficie y nosotros como diseñadores somos quienes imponemos la superficie. ¿Ya? Entonces lo que sí veo es que no requiero ningún controlador de tensión adicional. Esto me va a regular la tensión, ¿cierto? Me la va a regular. Y de hecho, con el valor que yo le ponga acá, voy a imponer el setting time que yo quiera. ¿Sí es claro? Con el valor que yo le ponga acá, voy a poner el tiempo de estabilización que yo quiera. Y además veo que ahí tampoco aparece la variable tensión de salida, o sea que cualquier perturbación en la tensión de salida va a quedar rechazada. También veo que no hay ningún punto de operación, no está RMPP, no hay ninguna variable de tensión que haya que parametrizar, es decir, es independiente del punto de operación. Entonces, mire que cumple todo lo que queremos obtener al final. No necesitamos control en cascada, no depende del punto de operación, garantiza estabilidad global. Y como no depende del punto de operación, pueden poner el tiempo de estabilización independiente del punto donde esté trabajando el panel. ¿Ya? Lo único es, bueno, pues lo vamos a diseñar acá. Y ojo que nos falta probar la alcanzabilidad, ¿no? Hasta ahora no sabemos si eso es estable o no. Intuimos que si ponemos un K o no, necesitamos que K sea positivo para tener posibilidad de que haya estabilidad. ¿Listo? Pero todavía no hemos evaluado la transversalidad. Mire que ese valor de K yo lo puedo diseñar para cumplir el tiempo de estabilización que yo quiera. El tiempo de estabilización típico el del 2%, es 4 CK, ¿cierto? Es 4 veces tau. ¿Cierto? No se emite al primer orden. Es 4 veces tau. Entonces, de esa manera, si yo diseño K, La onda del 2%. La del 2%. La del 5 tau es ya prácticamente. El 3T. No, pero el de... no, sí. La onda del 5%. No, es que en muchos cursos de circuitos se enseñan que el tiempo de estabilización es 5 tau. Eso me pasa a mí cuando yo entro el curso de electrónica análoga. Claro, 5 tau es ya prácticamente el 100% de la tensión. Yo siempre trabajo en el 2%, 4 tau. Entonces, K sé que tiene que ser positivo para tener probabilidad de ser estable. Y si lo hago menor a esta condición donde te hace el tiempo de estabilización que yo quiero, este sistema siempre me va a cumplir el tiempo de estabilización que requiera el algoritmo perturbador, o sea, independiente del punto de trabajo, independiente del punto de trabajo. Y ya con esto sabemos que la condición de transversalidad es negativa, ¿cierto? Porque hasta aquí no sabíamos el signo, pero como ya sabemos que K es positivo, entonces llegamos a la conclusión que la condición de transversalidad es negativa, el valor de transversalidad es negativo, y entonces ya procedemos a hacer la prueba de alcanzabilidad. Entonces evaluamos las condiciones de alcanzabilidad que ya son bastante engorrosas de analizar, porque recuerde que la derivada de S con respecto a T ya nos da bastante grande. Entonces, bueno, lo que hacemos es algo que hacemos aquí es asumir, considerando que el controlador está operando adecuadamente, este factor de aquí será como máximo el error entre la tensión de referencia
y la tensión del panel. Y ese error máximo siempre será pues el cambio de referencia que imponga el MPPT en cada paso, que para nuestro caso pues lo vamos a llamar delta U. Entonces agrupamos un poco los términos y nos queda que la primera condición de transversalidad nos dice que la derivada de la corriente del panel con respecto al tiempo tiene que ser mayor a este valor que está aquí, donde recordemos que esto es negativo, ¿no? Recordemos que esto es negativo, es decir, este factor de aquí nos puede restringir un poco esa derivada. Probamos la segunda, ¿cierto? Que es con U igual a 1, hacemos el mismo procedimiento, hacemos el mismo reemplazo y nos queda esta que tenemos aquí, que es la máxima derivada que se puede generar. Entonces al final nos queda esta inecuación que está allí, ese rango dinámico, que es nuevamente el que podemos usar para calcular L, si lo necesitamos modificar para cumplir la derivada máxima que vamos a tener en la corriente del panel. Entonces lo que sí es importante tener en cuenta aquí es que necesitamos información de cuál es la variabilidad de la cantidad de luz que va a incidir sobre el panel. ¿De qué? La variabilidad de la cantidad de luz que va a incidir sobre el panel, porque eso se va a transferir directamente en la variación en la corriente del panel. ¿Ya? Pero esa información se puede extraer del forecast, ¿cierto? Que se tenga de una región dada. ¿Listo? En muchos artículos ustedes verán que eso viene siendo 1000 watts, para una condición máxima 1000 watts por metro cuadrado, normalmente se toma 50 watts por metro cuadrado por segundo. Es decir, eso corresponde al 5% de variación. Y eso normalmente es una indicación que se puede usar para tener, para estimar ese valor. En otras ocasiones, cuando tienen datos más precisos de una región en particular, pues o sea, vendría a ser como la velocidad en nano. Más o menos 50 vatios por metro cuadrado por segundo. pues de la nube no, pero sería como el efecto de una nube entrando. Ese es el valor que se reporta en algunos artículos y yo lo he usado pues, en algunos de los míos. Tampoco es que haya mucha información de dónde sale el número, pero es el número que se usa por estándar. Lo mejor es usted tiene información de una región de irradianza con una buena resolución de tiempo, pues usted puede calcular de hecho cuáles son las derivadas máximas que puede esperar. Y repito, y siempre podrá modificar el inductor en caso de requerir mayor velocidad. Bueno, entonces el control equivalente entonces nuevamente se cumple si se cumple la alcanzabilidad, ¿cierto? No probamos el control equivalente. Si se cumple la alcanzabilidad, se cumple la condición de control equivalente. Y entonces ya tenemos un sistema estable siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Hacemos exactamente el mismo análisis para calcular el circuito de conmutación. En todo caso será exactamente el mismo que en el ejemplo inmediatamente anterior, porque ambos tienen el valor de la transversalidad negativo, así que estos valores de U son iguales. Y entonces este es el circuito que utilizamos para nuestra implementación. Tenemos nuestro conmutador que queda estimulado, ¿cierto?, por la superficie, por la función de conmutación, y la función de conmutación pues no es más que esta estructura que tenemos aquí, la constante K multiplicado por IC más el error de tensión. En este caso aquí sí podemos tener un valor constante de tensión, porque en este sistema sí tiene un punto de trabajo definido. Ahí no vale MPPT. Claro, Una referencia. aquí puede ir en MPPT. Se va pegado a la referencia de acuerdo a la radianza. Sí, pero recuerden que en el caso inmediatamente anterior no teníamos punto de trabajo definido porque el valor de estado estacionario de la referencia tenía que ser cero. En este caso no. Y eso es una gran ventaja pues, para probarlo. Finalmente, ya aquí les muestro, por ejemplo, suponiendo un condensador de 50 microfarad, un tiempo de estabilización deseado de 0.5 milisegundos para un paso de 100 milisegundos, que es el que ven con el MPPT. Vamos a definir que queremos un tiempo de estabilización de la mitad de ese tiempo de perturbación, entonces nos da que K vale 1.25. El diseño de K es muy sencillo. Entonces ya está la implementación completa, como decía Julián,
con el MPPT conectado en la referencia. Digamos, la principal diferencia sí, la diferencia de este controlador. Pero ese MPPT trabajaría igual que en el MPPT normal. Idéntico. Bueno, depende. Por ejemplo, si pensás en esos MPPT que tienen estos dispositivos, en el MPPT aquí normalmente saca ciclo de trabajo, es decir, un valor entre 0 y 1. En este caso, como va a generar voltaje de referencia, pues tiene que sacar un valor entre 0 y 22, que es el voltaje de... Pues esa sería la diferencia. Exactamente. Del resto es idéntico. No hace la conversión. De hecho, si pones aquí, si coges ese y pones aquí un multiplicador por 22, funciona igual. No, sino que me llama la atención la salida de ese MPPT. ¿Por qué? Porque en el artículo, en algún artículo que hicimos, usamos de hecho esa misma función de bueno, no, es la corriente por un PI. Pero Daniel me decía que a la salida del MPPT no podían haber escalones puros porque no era capaz de seguir la referencia. Claro. Y ahí tienes que colocar un filtro, porque ahí no lo colocas. Pues porque estoy presentando un ejemplo relativamente complejo, una forma sencilla. Pero es que al principio les digo que vamos a considerar que la derivada de la referencia es despreciable. ¿Listo? En la práctica no lo es y hay que hacer una cantidad de análisis para ello. Ahorita les voy a contar. No, aquí no tiene. Ahora les voy a contar. Aquí vemos que el sistema tiene una dinámica de primer orden todo el tiempo, que es lo que esperamos. ¿Cierto? Porque nuestro sistema dice que tiene que operar como un sistema de primer orden. Mire, independiente del punto de operación, el tiempo de estabilización siempre es el deseado. Así se publicó ya en 2006, esto fue parte de la tesis de Daniel. Y aquí se hace el análisis que dice Julián, el análisis de la derivada de la referencia. O sea, si se tiene, de hecho, si tienen escalones en la referencia, el circuito pierde deslizamiento. Lo pierde muy poco tiempo, pero lo pierde. Por eso es necesario constreñir o restringir esa derivada en la referencia que se le entrega al MPPT, pero pues como verán las ecuaciones son bastante complejas. Esta Y es la impedancia instantánea del panel y hay que hacer una cantidad de estudios para ello que pues no viene al caso pues tratar de explicarlo acá. Para eso está el artículo. Los invito pues a que lo miren y lo revisen, porque de hecho ese filtro que se puso aquí, se pone un filtro entre el MPPT y la referencia, ese filtro altera el tiempo de estabilización. Lo tiene que alterar, ¿cierto? Entonces Daniel le tocó encontrar una ecuación temporal que involucra la dinámica del convertidor, la dinámica del controlador y la dinámica del filtro para poder diseñar esas constantes. En el caso de Daniel eran dos constantes cada uno y cada dos para garantizar el tiempo de estabilización deseado. Pero digamos ahí es donde empieza a complicarse el slide, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la implementación que hizo él, completamente análoga. La único digital era el MPPT, se procesaba un DCP, el resto todo es analógico. Bueno, y excepto el circuito de conmutación, que es inherentemente mixto, porque usa un flip-flop. Aquí él usó un 555, un TS555. De ese TS555 se disparaba el driver del MOSFET y ya está. Aquí está la parte experimental. Miren, esta es el convertidor, este es el DCP y esta es la tarjeta de control. Y aquí vemos, por ejemplo, sin el filtro, que es lo que te dice Daniel, que va a haber un filtro. Sin el filtro, ustedes pueden observar que hay pérdida de deslizamiento. Es decir, el circuito se sale de la histeresis, se sale de la banda. ¿Cómo es que le surface? ¿Cómo es que le llamas a la superficie? La superficie. No, pero la superficie siempre sale de la banda pues, de tolerancia. Sí, pero digamos en este caso, esta es la superficie. Porque modificamos la superficie de ser igual a 0 a ser valor absoluto menor que o sea, estar dentro de una banda para limitar la frecuencia. En cambio, con el filtro no se sale y se cumple perfectamente el tiempo de estabilización, pero yo te pregunto, Carlos, pero ahí, por ejemplo, no es que sea tan significativo, o si es problema que se salga de ese, pues,
Yo diría que ese es el problema si sale una señal play y se vea, pero con el play es un pico. Es importante si es tan importante ese pico. Una pregunta un poco. Puede entrar en el lindero filosófico. Yo te digo, por ejemplo, justo en este momento, formalmente, no hay el controlador es inestable. Claro. Porque yo necesito que estoy por fuera de la superficie, necesito que él suba y realmente él está bajando. Cuando pasa el efecto de esa derivada tan grande, el sistema, vamos a decirlo así, como tiene una referencia constante, entonces vuelve a cumplir todas las condiciones de alcanzabilidad y entonces el sistema vuelve y lo empuja hacia arriba, ¿cierto? Aquí no vemos la corriente del inductor, aquí no vemos la corriente del inductor, pero puede ser que uno de estos picos genere un pico en la corriente del inductor que queme el inductor por sobre corriente. ¿Ya? Aquí no lo vemos porque, claro, porque la tensión, digamos, es muy lenta, es una señal que no cambia muy rápido. Además que él fue diseñado con base en los extremos del MOSFET, ¿cierto? Sí, y de hecho puedes quemar el condensador, pero puedes poner una sobrecorriente al condensador y se puede dañar. De hecho puede pasar cosas que no me puedo imaginar porque aquí estamos en lazo abierto. Entonces lo ideal es tratar de evitar eso y tener siempre el sistema completamente regulado porque no es seguro. Ahora, te digo que la respuesta era filosófica porque si yo soy una empresa que va a construir este sistema para venderlo, ¿cierto? Y este extra estudio me cuesta $100,000 porque se va a demorar 3 meses, porque si ustedes ven el artículo está muy lleno de ecuaciones y la probabilidad de que falle debido a esto es del 3%, seguramente yo construiré los convertidores, los controles están es mucho más barato, la probabilidad de que falle es muy baja, ¿cierto? A medida que, sí es cierto, que cada vez que se incrementa el tiempo de uso, incrementa la probabilidad de fallo, pero entonces yo hago el cálculo pues para que falle después de la garantía. Es como normal es que se hacen esos análisis. No hay nada de filosofía, hay algún objeto. Sí, dependiendo de lo que uno quiera, sí. Sí, pues digamos, podemos decir depende de lo que usted quiera optimizar, profit o confianza del consumidor. Ahora, en el caso del artículo en particular, como la tesis de Daniel, pues tiene que ser estable todo el tiempo. Ya a nivel académico es poco presentable, ¿cierto? Describir sistemas que se vuelven inestables y en ese momento es difícil de trabajar. Entonces, a nivel práctico, comercial, puede ser que evitarse el filtro sea rentable. Ahí ya no entra ni de la ética, que no en el caso. Sobre todo porque no puedo decirte cuándo va a fallar. Puede ser que la primera vez que tú lo conectes falle. Puede ser que nunca falle. Pero esa inseguridad es la que es, a mi modo de ver, inaceptable. Aquí está, por ejemplo, con perturbaciones, ¿cierto? en la tensión del bus, sin ningún problema. Aquí hay un cambio de irradianza, tipo step, tipo escalón, sin ningún problema sigue el RT. Aquí hace un seguimiento del punto de máxima potencia. Y observa que el sistema siempre es estable porque siempre está dentro de la superficie de deslizamiento. ¿Alguna pregunta de esta última? ¿De ese sistema? Ahí cuando hubo cambio de radianza y otro pico. ¿Dónde? ¿En ese verdecito ya o qué? La flecha, esa es la flecha. En la flecha. ¿Esta? No. En todo el cero, en toda la línea en cero, ahí. ¿Aquí? Ahí. No. Pues no sé. Bueno, desde acá aparecía. Pues que claro, es difícil por la resolución, etc. O sea, la la respuesta Ok. estuvo muy buena. Vea lo grande. Pues, no sé. Lo interesante es que aquí no, mira. Por ejemplo, aquí no ves ningún cambio en la tensión cuando hay un cambio bastante grande de radiación. Ok. Bueno, entonces ya en nuestra pequeña microred ya logramos regular el sistema de generación. Esto ya
con esa última solución es la que yo pondría aquí, ¿cierto? Cada vez estamos haciendo nuevos desarrollos para mejorar más, pero hasta, digamos, en lo que hemos visto, esa es la que iría aquí, porque es la que combina todas las ventajas que queremos tener. No depende del punto de operación, me impone un setting time constante y de una manera muy sencilla, es bastante poco propenso a cambios, etc. Entonces lo que siguiente es regular nuestro cargador-descargador de baterías. En este sistema la gestión de la energía lo que nos dice es que este controlador, este convertidor lo vamos a diseñar como un convertidor tipo fuente de corriente, que de hecho eso es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es tratando de extraer la máxima potencia del panel. Pues obviamente aquí se va a controlar como una fuente de corriente, va a inyectar toda la potencia al bus en modo fuente de corriente. Entonces, para tener una tensión usable en las cargas, o inclusive que sea compatible con cualquier otro recurso energético que vamos a conectar acá, pues definitivamente tiene que existir en la micro por lo menos un recurso energético controlado en modo fuente de tensión, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a hacer con este cargador de baterías. Vamos a ponerlo en modo fuente de tensión. Y ahí es donde viene un poco el reto de este control que nos propusimos, porque es que debe regular la tensión del bus si estoy entregando corriente, si estoy consumiendo corriente, y si no estoy ni entregando ni consumiendo corriente, aún así debe regular la tensión del bus. Entonces, por lo menos a nivel de control es un problema bastante interesante, porque al regular la tensión de aquí y estoy en este sentido, tengo control de tensión de salida. Pero cuando estoy en este sentido, tengo control de tensión de entrada. Y cuando no estoy entregando ni consumiendo corriente, pues de hecho no. Tengo una resistencia. Sí, es control de una tensión que debería ser flotante. Entonces, el reto, digamos, ahí en ese caso fue encontrar una superficie que fuera viable para todas las condiciones de operación. Entonces, este es el circuito que utilizamos, es ¿cómo lo llamamos? El booster back, ¿cierto? Porque en este sentido eleva, en este sentido reduce, pero tiene una estructura síncrona para permitirnos un flujo direccional de energía. El bus, pues lo representamos de la forma más estándar, que es un condensador, que es la capacitancia que tiene el bus, y una fuente de corriente. Entonces ahí tenemos una dificultad, y es, claro, no tenemos un punto de operación definido en la carga. La carga es flotante, ¿no? Entonces es un reto que tenemos. No es la clásica resistencia que se encuentra en muchos artículos que realmente no reflejan el comportamiento de un bus, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener una batería ideal, ¿cierto? Para nosotros se va a considerar ideal. Entonces calculamos nuestras ecuaciones diferenciales. Son muy estándar, ¿cierto? Muy sencillas. La diferencia es que aquí no tenemos, en la carga, pues digamos lo que tenemos es la corriente del bus. Esa es la información que tenemos, la cual puede ser positiva, negativa o puede ser cero. ¿Listo? Es decir, esta es la corriente que nuestro sistema va a intercambiar con el bus. Esta fue la superficie que nosotros diseñamos. Esencialmente, si usted lo mira de una manera abstracta, es la corriente del pan, la corriente de la batería, perdón, más el error de tensión más la integral del error de tensión. Usted puede pensar como la corriente del panel más un PI de tensión. Eso es. Pero ya si lo miramos a nivel detallado, bajo la mirada del sistema en modo de deslizamiento, tenemos una variable de estado, que es la corriente del panel, porque corresponde a la corriente del inductor. Tenemos otra variable de estado que interactúa con una referencia, y tenemos la integral de esa variable de estado y la integral de esa referencia. Este es nuestro diagrama de estados. Aquí tenemos el convertidor, donde aquí tenemos descritas las ecuaciones del convertidor, las ecuaciones diferenciales que acabamos de ver, y acá es donde tenemos nuestro control en modo de deslizamiento. Esta es la manera como lo vamos a analizar. Lo primero es encontrar la derivada de la superficie de deslizamiento, perdón, de la función de conmutación. Entonces empezamos derivando toda esa expresión que vimos allá. Lo interesante es que, claro, aquella integral se nos desaparece, ¿no?
eso es una ventaja. ¿Cómo? ¿Aquella integral qué? Desaparece, porque al derivar la integral, pues desaparece y nos queda esencialmente el estado aquí. Entonces nos queda que la derivada queda compuesta por derivadas de los estados y algunos valores de los estados, que al reemplazarlo nos da estas condiciones que tenemos acá. Y esta es la función que tenemos que tratar de hacer igual a 0. Entonces, primero probamos la condición de transversalidad. Entonces hacemos derivada igual a u y nos da esta expresión que tenemos aquí, la cual pues definitivamente cumple transversalidad, porque miren, si esta corriente es positiva, pues tendremos un valor. Si esta corriente es 0, tendremos otro valor. Y si esta corriente es negativa, igual tendremos otro valor. Lo que tenemos que sí garantizar es que al restarse, pues no de 0, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué? vamos a ver? No de 0. ¿De qué? 0. Cero. Pero ya vamos a ver. Entonces, tiene transversalidad. Otra cosa importante es que debe tener la misma transversalidad todo el tiempo. Porque si ustedes recuerdan, el signo de transversalidad es con lo que yo, o es la información que yo uso para diseñar el circuito que conmuta. ¿Cómo configuro el flip-flop SR? Esa información sale de el signo de la transversalidad. O sea que lo que yo tengo que garantizar es que el circuito tenga exactamente la misma transversalidad todo el tiempo. Perdón, ¿es la misma transversalidad o el mismo signo? El mismo signo, toda la razón, el mismo signo. Entonces, tenemos esas tres condiciones, ¿no? Si esa corriente es 0, pues no hay intercambio de energía entre la batería y el bus. Si esa corriente es negativa, entonces estoy cargando la batería. Y si esa corriente es positiva, estoy descargando la batería para entregar el bus. Y entonces, lo que hago es analizar esa condición de transversalidad bajo la lupa de esas tres condiciones. Entonces, primero lo analizo con esta, que es la más sencilla, cuando B es igual a 0. Si B es igual a 0, me queda este valor de transversalidad que es positivo. Entonces ya sé que las otras dos tengo que forzarlas a que sean positivas para tener exactamente el mismo signo de transversalidad en todas las condiciones de operación. De esa manera puedo tener un único controlador para controlar el sistema en todas las condiciones. ¿Sí es claro? Bueno, significa que esto tiene que ser positivo. ¿Listo? Cuando la corriente, en este segundo caso, cuando la corriente es negativa, pues tengo que garantizar que esto sea positivo. Es decir, este factor tiene que ser mayor que este factor de aquí. Y entonces lo que nos queda es esta ecuación de aquí. ¿Listo? Perdón, esta ecuación. No, sí, esta ecuación de aquí. Creo que aquí no está. Cuando IB vale 0. Bueno, esta ecuación de aquí tiene que cumplirse, y si IB vale 0, pues tiene que cumplirse esta condición que está aquí. Es decir, son condiciones que esencialmente me van a garantizar que esto siempre sea positivo. ¿Listo? Ahora el diseño de esa constante lo vamos a ver estas expresiones como entran ahí. Entonces ya que sé que es positivo el signo de la transversalidad, entonces voy a evaluar las condiciones de alcanzabilidad, que esas sí están definidas, no como el ejemplo anterior que no estaban definidas, ¿cierto? Ahora sí están definidas. Entonces nos queda que esta es la primera condición de alcanzabilidad, la cual la podemos describir de esta manera que está aquí. Sí, de esta manera que está aquí, esta es la segunda. Es que no sé si se entiende porque las ecuaciones empiezan a ser muy complejas. Cuando U vale 1, tenemos solamente este factor. Cuando U vale 0, tenemos este factor combinado. Lo mismo acá. ¿Listo? De ahí es de donde están saliendo estas dos. Cuando U vale 0, tenemos esta que está acá. Cuando U vale 1, tenemos esta que está acá. ¿Listo? Es decir, tengo que cumplir estas condiciones. Miren que ya no es evidente lo que se está limitando. Sí, me acuerdo que la ecuación completica. Exacto, ya no es evidente porque antes era fácil, estoy limitando la derivada de la referencia o la derivada de la perturbación. En este caso ya no es evidente lo que estoy limitando. Lo que estoy limitando es que todo esto tiene que ser mayor a 0 en todo momento. Todo esto tiene que ser menor a 0 en todo momento. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una evaluación de estas expresiones
para el peor caso. Encontramos cuál es el peor caso de la tensión, el peor caso de esta corriente y el peor caso del error de tensión. ¿De acuerdo? Entonces por ahora la vamos a dejar ahí, y cuando veamos más adelante cómo definimos peor caso, pues ya les explico cómo es que los analizamos. Pero para que se cumpla la alcanzabilidad, lo que debemos garantizar es que esas condiciones que están allí siempre se cumplan. Bueno, y además que tenemos otro análisis que hacer, y es que estas condiciones que están aquí varían dependiendo del signo que tenga este error, del signo que tenga esta corriente, porque esta corriente puede ser positiva, negativa o cero, y el error puede ser positivo, negativo o cero, ¿cierto? Puedo tener una sobretensión, puedo tener una caída de tensión, o puedo estar perfectamente regulado. Lo que sí sé es que este factor de aquí siempre es positivo, porque si ustedes lo miran, no sé si les recuerdan, Ya escogimos el café para que eso siempre sea positivo. la transversalidad, exactamente. Ese factor que está ahí adentro es la transversalidad. Y ya estamos definiendo que la transversalidad es positiva. Así que, por lo menos yo sé que este factor de aquí siempre es positivo. Y yo sé que esto siempre es positivo, y sé que esto de aquí siempre es positivo. También sé que esto es positivo, y sé que esto que está aquí siempre es negativo. Acuérdense que es un boost en este sentido. Así que esto que está aquí me va a dar positivo, porque el boost siempre tendrá la tensión mayor que la batería. Entonces con esta nena me va a dar siempre negativo. Entonces voy teniendo una indicación. Pero entonces lo que sí no tiene un valor definido son el error. Entonces pues ya nos toca analizar. Si el error es cero, se cumple en este. Si el error es positivo, se cumple en este. Y si el error es negativo, se debe cumplir esta que está aquí. Bueno, entonces cuando ya el análisis como tal de esas expresiones se hace cuando usted ya tiene los valores de aplicación como tal, cuando ya va a diseñar. ¿Listo? Cuando ya va a diseñar. Ahora les muestro aquí. Bueno, ahora la dinámica equivalente, que es la que me va a permitir a mí de diseñar las constantes, pues esencialmente es esta que está aquí, ¿no? Hacer la función de conmutación igual a 0. Y en este caso observen que yo voy a colectar V menos VREF en lo que voy a llamar el error de tensión, y voy a hacer mi diseño sobre ese error de tensión, que de hecho es lo que me interesa, ¿cierto? Yo necesito regular el bus. Lo típico es que yo necesito regular un bus para que, por ejemplo, ante perturbaciones de no se desvíe más de 1 volt. ¿Listo? Ese es el diseño típico de un bus. Siempre se da en términos de perturbación máxima de corriente que va a soportar, perturbación máxima de tensión admisible, que no me daña los equipos conectados. Entonces por eso realizamos ese cambio de variable para dejarlo en función de Ampere. exacto. Lo que pasa es que esta es una dinámica de lazo cerrado, no es un controlador. ¿Sí me hago entender? Sí, es la función de transferencia de esa dinámica, pero casualmente es un PI. Sí, es una estructura parecida a un PI. Listo, entonces pues ya los llevamos a una expresión. Bueno, si usamos la otra ecuación diferencial que tenemos, a ver dónde está, que es esta que está aquí, ¿cierto? La otra ecuación diferencial que tenemos. Y ojo, siempre que vamos a hacer ya el análisis de dinámica equivalente, recuerden que cambiamos U por D, porque lo que hacemos es usar el modelo promediado, porque ya el valor de U está definido por el controlador. Entonces es lo que hacemos acá, ¿no? Usamos la segunda ecuación diferencial, que en conjunto de la dinámica equivalente del controlador pues nos da esta función de transferencia grandota que tenemos acá. Es una función de transferencia que depende de las perturbaciones en el bus y depende del voltaje de referencia, ¿no? Pero esta que está aquí no la usamos, no la usamos nunca. ¿Por qué? Porque típicamente el bus tiene un voltaje indefinido. Típicamente usted dice, bueno, yo necesito un regulador que me imponga una tensión de bus de 48 volts. Y de hecho el objetivo de ese controlador es que esa tensión no se mueva. Por lo tanto, ¿cuáles serán las variaciones de pequeña señal o las variaciones en ese bus? En la referencia de ese bus. 0, ¿cierto? De hecho, yo lo que quiero es que ese bus no varíe, por lo tanto esto
será 0 y me queda solamente esta función de transferencia que está aquí, que es la función de transferencia que me relaciona cómo se perturba la tensión del bus ante perturbaciones en la corriente del bus debidas a carga o a inyección de corriente por fuentes. ¿Listo? Esta es la que yo necesito que sea, en la medida de lo posible, 0. ¿Cierto? De hecho, en estado estacionario, ¿cuánto vale? ¿Cómo? ¿Cuánto vale en estado estacionario esa función de transferencia? 0. O sea, ya directamente yo veo que mi controlador en modo de deslizamiento me garantiza error de estado estacionario 0. Si hay una perturbación en la corriente del bus, eventualmente esa corriente se disipará, ¿cierto? O sea, yo ya no me tengo que preocupar por eso porque el controlador lo va a hacer. ¿Qué es lo que no sé? Lo que no sé es cómo varía la tensión transitoriamente hasta que esa compensación se realiza. Y eso para eso es que tengo estas constantes Kp y Ki, para poder diseñar esa dinámica transitoria que no me vaya a quemar los elementos que tengo en el bus. ¿Listo? Y entonces aquí es donde vienen ya las condiciones de diseño, que eso es muy importante para poder diseñar un controlador en modo de deslizamiento, es que usted tenga claro qué es lo que va a diseñar, cuáles son los criterios de desempeño que usted va a imponer. Nosotros para este trabajo lo que impusimos fue que existirá una perturbación en el bus tipo escalón, ¿cierto? La más severa que nos podemos imaginar, tipo escalón, con una magnitud delta y DC. Que yo puedo admitir una variación máxima MO, por ejemplo, una variación máxima del 2%, del 5%, yo la impongo. ¿Listo? Y que esa perturbación debe desaparecer en un tiempo delta 6, si lo puse. ¿Listo? Debe desaparecer en ese tiempo. Esas son mis condiciones de desempeño. Tengo dos opciones. Yo puedo hacer que el sistema sea subamortiguado o que sea críticamente amortiguado. También lo puedo hacer sobreamortiguado, pero en nuestro concepto, una respuesta sobreamortiguada no tiene mayor ventaja sobre una críticamente amortiguada porque ambas tienen un sobrepaso igual a 0. La única diferencia es que la sobreamortiguada va a tener un tiempo de estabilización mayor. Entonces no le encontramos mucho sentido a usar un diseño sobreamortiguado y por eso dejamos un diseño críticamente amortiguado y un diseño subamortiguado. O sea, cita igual a 1. Omega igual a sí igual a 1 o igual a 1. ¿Qué ventaja tiene la sobreamortiguada? Pues que el tiempo de levantamiento es mucho más alto. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene? Pues que oscila. Entonces, es ideal, esta respuesta es ideal para cargas que son muy sensibles a las caídas de tensión, a los tiempos en los cuales la tensión no se atiende, pero poco sensibles a las oscilaciones. El ejemplo típico son los microprocesadores. Un microprocesador, si usted le baja y le sube un poco la tensión, él sigue operando. Pero si usted lo deja desatendido durante un tiempo relativamente corto, él se tiene que reiniciar y entonces se le va a reiniciar todo el sistema de procesamiento. Entonces, para estas cargas es preferible una subamortiguada, ¿ya? Que oscilen, listo, se puede soportar esa oscilación, pero lo que sí se requiere es que esa tensión se restituya rápidamente. Lo que no ocurre en, por ejemplo, los drivers de motores DC. Para esos drivers de motor DC, esas oscilaciones sí pueden ser muy inconvenientes porque se pueden transferir la parte mecánica y pueden generar daños sobre la parte mecánica. Entonces, por ejemplo, para este tipo de cargas que son sensibles a las oscilaciones, pero tienen tolerancia ante unas caídas de tensión relativamente prolongadas, es mejor utilizar una respuesta subamortiguada. Y entonces nosotros exploramos esas dos opciones para poder dar, pues, a las personas que quieran utilizar el método que nosotros desarrollamos, para poder dar flexibilidad, ¿cierto? Para poder atender cualquiera de esos tipos de carga. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la respuesta temporal del bus, de la tensión del bus. Entonces, pues realmente este sistema que está aquí, ustedes observan que es un sistema de segundo orden que tiene un 0 y un 0 en el origen, que tiene un 0 que está en el origen. Entonces lo que hicimos fue expandir, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, para la subamortiguada, esta es la respuesta de esa tensión, esta expresión que tenemos aquí. Ojo, se tiene que cumplir esta condición, que es la condición que garantiza que sea subamortiguada, que tenga polos complejos. Calculamos la derivada de esa respuesta, ¿cierto? Digamos cuando esa derivada es igual a 0 para obtener el máximo sobreimpulso y cuando ocurre. Es decir, que ya tenemos aquí una ecuación de diseño, porque cuando yo voy a diseñar mi sistema, lo que hago es que esta expresión sea igual a ese valor máximo que mi sistema puede soportar. Por ejemplo, tengo un bus de 48 volts y máximo puedo soportar que llegue hasta 50.
Entonces lo que haremos será que esta expresión sea igual a 2 sobre 48, que nos dé ese porcentaje. ¿Listo? Esta es la respuesta subamortiguada, y entonces, pues esta es la forma de la envolvente de esa respuesta subamortiguada. Decidimos trabajar con lo que llamamos el tiempo de seguridad, que no es otra cosa que es una aproximación del tiempo de estabilización calculado a través de la envolvente y no a través de la señal como tal. Porque ustedes recordarán de su curso de control, el problema es que cuando es un sistema subamortiguado entra y sale de la banda de aceptabilidad múltiples veces. Es decir, si resolvemos la ecuación voltaje igual a banda, vamos a tener múltiples soluciones. Y no existe, por lo menos hasta ahora, una teoría que nos diga exactamente, de una manera rápida, pues exactamente cuál es esa solución en la cual entra y no vuelve a salir. ¿Cierto? En cambio, la solución de esta ecuación exponencial es bastante sencilla. Y siempre que cumplamos este tiempo, vamos a cumplir necesariamente el tiempo de establecimiento. ¿Sí es claro? Ese tiempo siempre se cumple. Entonces, sobre ese tiempo es que decidimos trabajar. ¿Listo? Que nos da esta ecuación que está aquí. Y entonces ya tenemos la otra ecuación de diseño, porque lo que vamos a hacer es que esta ecuación sea igual al tiempo de seguridad o al tiempo límite que le imponemos para restituir esa tensión. Y entonces al final estas dos ecuaciones nos dan un sistema no lineal, simultáneo, para calcular Kp y Ki. Pero además esa solución tiene que tener en cuenta las restricciones de alcanzabilidad y de transversalidad que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, esto nosotros lo hacemos esencialmente con la función de FSOL de MATLAB. Entonces, en FSOL de MATLAB tú le dices el sistema de ecuaciones y las restricciones que debe cumplir. Entonces lo que hace es buscar esos parámetros. Seguramente no busca los óptimos, seguramente este sistema tiene múltiples soluciones, nos da uno de ellas. ¿Listo? Esto mismo se puede hacer cuando la dinámica es críticamente amortiguada, y de hecho es más sencillo, porque KI ya queda directamente enlazada con Kp, porque esta condición es la que se tiene que cumplir para que sea críticamente amortiguado. La respuesta es mucho más sencilla y entonces pues es mucho más fácil el desarrollo. Pero igual nos da este sistema es un sistema no lineal de ecuaciones simultáneas con restricciones que también solucionamos con FSOL de MATLAB. Pero el FSOL puede usar cualquier método de integración, o sea, porque es que hay, por ejemplo, Runge-Kutta, pero uno como Él por defecto usa el Trust Region, ¿cierto? Sí. Ese es el que no tenemos por defecto. ¿El qué? Trust Region, Trust Region. Ese. Creo que también hemos probado alguna vez ¿cierto? El MATLAB también, y los brazos mejorados que tiene también. Y esencialmente lo que hacemos es ir probando lo cual nos da una solución que funcione. O sea, no tengo una forma de decirle a ustedes cuál es el mejor, eso depende mucho del sistema. De las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales. De hecho, ahí es donde hemos visto un cuello de botella en nosotros en la solución de estas ecuaciones tan complejas, de esos sistemas tan complejos, es en el solucionador de ecuaciones diferenciales. De hecho, en el último ejemplo que les voy a mostrar, que es el que estoy trabajando en este momento, de hecho no uso ninguno de estos, sino que uso un análisis de Monte Carlo, que me permite, me da un espacio de visualización mayor y me permite sacar una gráfica más bonita. Bueno, pero entonces, aquí vemos otro asunto, otra condición, y es que si vuelvo a estas ecuaciones, ustedes ven que estas ecuaciones dependen del ciclo de trabajo. ¿Sí ven? Estas ecuaciones dependen del ciclo de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a obtener unos valores válidos para todo el rango de operación si estas ecuaciones dependen del punto de trabajo? Las dos peores condiciones, 0 o 1. Esa es una opción. La otra opción es normalizarlas con respecto al ciclo de trabajo. Eso fue lo que nosotros hicimos. Normalizamos esas expresiones utilizando unas constantes que incluyen el ciclo de trabajo. Entonces nos quedan ecuaciones independientes del ciclo de trabajo que ahora, en vez de depender de Kp y Ki,
dependen de unas variables xp e xy. ¿Listo? xp e xy. Las solucionamos, encontramos esos valores xp e xy que son constantes y luego dinámicamente en tiempo de ejecución desnormalizamos usando el ciclo de trabajo, el cual medimos directamente del convertidor cuando está operando. Por eso es que a este controlador lo llamamos un controlador en modo de instantes adaptativo, porque realmente la superficie se modifica automáticamente dependiendo del punto de trabajo donde está para cancelar el efecto del punto de trabajo. Entonces, al usar estos valores constantes normalizados, efectivamente lo que estamos haciendo es desligar el comportamiento del sistema del punto de trabajo. Pero claro, nos toca hacer una adaptación en tiempo de ejecución. Bueno, aquí está ya la implementación del conmutador. Si notan, es exactamente el mismo del primer ejemplo porque tenemos transversalidad positiva. Y este es ya, digamos, el diagrama de cómo se soluciona este sistema, cómo se usa. Esta parte de aquí es la parte del proceso offline, es decir, donde diseñamos XP e XY. Y luego online, ese XP y XY se desnormaliza en función del ciclo de trabajo, el cual yo mido directamente en convertidor. ¿Listo? Aquí podemos observar las simulaciones. Si ustedes ven, son idénticas a las simulaciones que hicimos en MATLAB, que les mostré inicialmente, pero estas ya son en PSIN, con el circuito eléctrico, ante perturbaciones, ¿cierto? Suponiendo unas perturbaciones excesivamente grandes en la batería, ¿cierto? Perturbaciones tipo escalón, y el sistema responde exactamente como se diseñó. Este artículo se publicó ahorita en el 2016 en una revista, esto es de la tesis de Sergio, la tesis de Sergio. Esta es la parte como se implementó. Aquí está toda la operación en línea, pues, donde hacemos la desnormalización y tenemos un conmutador, el conmutador de la superficie, el conmutador en modo de deslizamiento, pues es analógico también con el TS555. Aquí está la parte experimental, donde aquí está el convertidor, tenemos el sistema digital, tenemos el conmutador y tenemos dos cargas electrónicas. Una de ellas acumula la batería y la otra, que es una carga de 4 cuadrantes, no puede ser una carga electrónica normal, de hecho es un amplificador de 4 cuadrantes, porque si tienen en cuenta, este dispositivo tiene que tanto consumir corriente como entregar. Y la batería también. Claro, la batería también, claro, el eliminador de la batería también. Es súper una ventaja que no hay que en el laboratorio esos equipos que no son fáciles de conseguir y tampoco son muy económicos. Y aquí observamos que el desempeño es idéntico. Bueno, solo probamos el críticamente amortiguado, porque el subamortiguado, esas oscilaciones generaban mucho ruido en las cargas, pues ya las cargas no podían seguir esas condiciones. De hecho, miren aquí, por ejemplo, igual tenemos oscilaciones en el comportamiento de la carga que no deberían aparecer, pues es problema de la carga. Pero aún así, mire que regula la tensión perfectamente tanto en carga de la batería como en descarga como en stand-by. Y observen que la dinámica es exactamente la misma, independiente del punto de trabajo. Entonces ahí usted está viendo que la adaptabilidad que le impusimos a la superficie está funcionando de una manera muy aceptable, ¿no? Porque es que aquí hay una diferencia grandísima, ¿no? Porque está cambiando el sentido de la corriente y aún así la dinámica es la misma. Eso es gracias a la adaptación que le hicimos a la superficie. Aquí lamentablemente no se ve muy bien. A ver, ¿cuánto es eso? Quédate mudo. Bueno, aquí vemos sin control, ¿cierto? Con control en modo carga, con control en modo descarga, y vemos que la tensión se regula satisfactoriamente. Y aquí está la dinámica que no se alcanza a ver bien. Y vemos que igual funciona de una manera satisfactoria con perturbaciones de alta frecuencia. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero si ustedes ven, no tenemos pérdida de deslizamiento, no tenemos pérdida de deslizamiento, aun cuando hay un cambio muy rápido de descarga
de carga stand-by y de descarga stand-by no hay pérdida de deslizamiento. ¿Alguna pregunta en este sistema? ¿O de cualquiera de los sistemas hechos? No, ya. Carlos, vení, en la ecuación de la superficie, realmente de manera conceptual uno cómo la puede entender. O sea, ahí, yo quiero regular la tensión del bus, ¿cierto? Y yo quiero que la superficie sea igual a cero. Yo quiero que la corriente de la batería sea cero. No. Lo que tú quieres es que entonces hacemos ejercicio. En el punto deseado estable, pues quiero que estas dos sean cero. Entonces lo que será es que la integral de ese error, la integral de ese error, será igual a la corriente que debe tener la batería para que ese error sea cero. Esa es la interpretación. O sea, este integrador lo que hará será siempre buscar cuál es la mejor corriente que haga que ese error sea cero. Decirlo desde el número. Porque la integral debe dar un valor diferente de cero cuando el error es cero, para poder que elimine el error de esta estación.